En este video hablaremos acerca del alcohol, la relación con la neurociencia y cómo influye en la vida de los jóvenes. El alcohol es una potente droga psicoactiva y su consumo es un problema tan antiguo como la humanidad misma. En todas las épocas, culturas y clases sociales se ha utilizado esta sustancia que afecta negativamente el organismo, el desarrollo mental y el comportamiento. El alcohol es utilizado por el hombre como brebaje. La ingestión inicial vinculada con actividades religiosas dio paso a su consumo colectivo. Desde entonces se distinguen dos grandes categorías de consumidores: los que beben dentro de las condiciones sociales de responsabilidades y los que no. Ahora voy a hablar de cómo influye el alcohol en el individuo. A nivel biológico, desde el punto de vista cerebral, puede afectar su maduración hasta los 25 años. Altera el funcionamiento del mismo, modificando la producción, liberación o degradación de neurotransmisores y neuropéptidos cerebrales, provocando un desequilibrio en el funcionamiento normal de las estructuras neuronales, que se traduce en las alteraciones de comportamientos. Desde el punto de vista psicosocial, habitualmente las personas beben para bloquear sentimientos negativos, pero el alcohol puede causar problemas de sueño y hasta aumentar riesgos de suicidio. Y la violencia y los conflictos en el hogar surgen cuando un miembro de la familia abusa de este. Alcohol y cerebro. El patrón de consumo intensivo de alcohol que se consolidó entre adolescentes y jóvenes despertó una fuerte preocupación en la comunidad neurocientífica por su posible impacto en un cerebro aún en maduración. La investigación que se realizó con modelos animales demuestra los graves efectos estructurales y funcionales que un patrón puede tener a estas edades. Y algunas regiones como el córtex prefrontal y el hipocampo, que son de maduración más tardía, y los importantes procesos que estos organizan, parecen ser diana especial de la acción del alcohol. Los escasos estudios realizados en humanos van en la dirección de lo adelantado por la investigación animal. Sin embargo, estamos lejos de poder responder si este patrón afecta de forma especial al cerebro adolescente y de poder precisar cuáles son sus consecuencias a corto y a largo plazo. Son limitaciones habituales en los estudios, el insuficiente control de poderosos factores de confusión, la utilización de diseños que no permiten diferenciar entre marcadores y efectos, el uso de muestras reducidas o la ausencia de réplicas. Y aunque se hace insostenible una hipótesis de inocuidad y se acumula evidencia que nos advierte sobre los peligros de esta forma de consumo, se produjo en general una cierta sobreinterpretación de los resultados. A la contribución realizada por estudios que son transversales deben seguir la de los estudios longitudinales, en muestras de tamaño apropiado, con mayor control de las variables críticas, que puedan ayudar a identificar qué estructuras están más afectadas y cuáles son las consecuencias neurocognitivas a corto y a largo plazo. Definición de alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y fatal, caracterizada principalmente por tolerancia y dependencia física y por cambios orgánicos patológicos. Existe un predominio del sexo masculino de esta afección, aunque es cada vez mayor su adicción por el sexo femenino y en jóvenes en general. Las definiciones empleadas en la actualidad bajo el término alcoholismo no se apartan de las que hizo Magnus Huss en 1849. Una de las aceptadas internacionalmente es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 1976 con el término de síndrome de dependencia del alcohol, descrito como un trastorno de conducta crónico manifestado por un estado psíquico y físico que conduce compulsivamente a ingestas excesivas de alcohol con respecto a las normas sociales y dietéticas de la comunidad. El alcoholismo es aceptado universalmente como uno de los principales problemas de la salud pública en todo el mundo y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la humanidad. Estudios de universidades sobre el alcohol. ¿Cómo afecta el alcohol al adolescente? Para poder definir cómo afecta el alcohol, se establecen dos grupos. 1. Los bebedores moderados que consumen de media a una copa al mes, por lo cual el alcohol no les afecta y no tienen problemas ni psiquiátricos ni neurológicos. 2. Los bebedores en exceso tienen la misma edad que los del grupo anterior, pero con la diferencia de que consumen mucho más alcohol. Estamos hablando de adolescentes que consumen de 5 a 6 copas por fin de semana.
Se realizan estudios tras 3 semanas de abstinencia en ambos grupos y se observa que el segundo grupo, bebedores en exceso, en relación al primero, recordaban un 10% menos de los datos aprendidos previamente. Tenían mayor lentitud para procesar la información, manifiestan problemas de atención y dificultad para realizar las tareas relacionadas con el funcionamiento ejecutivo. El volumen del componente ventral de la corteza prefrontal, que incide en el proceso de toma de decisiones, de supervisión de nuestro propio comportamiento y en el autocontrol sobre nuestros sentimientos, era inferior en los bebedores en exceso. Otra región muy importante del cerebro para las funciones cognitivas es el hipocampo, el cual se desarrolla en la adolescencia y se ve afectado por el consumo del alcohol. Esta región del cerebro es clave para el aprendizaje, sobre todo los datos autobiográficos. A través de resonancias magnéticas se ha comprobado que el hipocampo izquierdo se ve más pequeño en consumidores en exceso que en consumidores moderados. En el cuerpo calloso, una zona del cerebro que comunica los hemisferios derecho e izquierdo, se observa una materia blanca de peor calidad en los bebedores en exceso. Esto está relacionado con los años que se lleva bebiendo y la cantidad de alcohol consumida. En adolescentes bebedores se observa un déficit del 10% en la capacidad de recordar información, así como resolver ejercicios de memoria, atención, funciones ejecutivas y funciones espaciales. Tanto los estudios sobre las estructuras cerebrales como en los que valoran el funcionamiento cerebral, las adolescentes bebedoras muestran más anomalías que los chicos. Así que es posible que durante la adolescencia el alcohol afecte a las chicas de forma distinta que a los chicos. Observamos que los adolescentes que consumen alcohol en exceso presentan más activación en la región parietal del cerebro, que es fundamental para este tipo de ejercicios de memoria espacial. Igual, estos mismos adolescentes mostraban menos activación de la región occipital del cerebro, que está relacionada con la atención y la memoria. Lo destacable es que ambos grupos tuvieron buenos resultados. Después de 1 o 2 años consumiendo alcohol en exceso, se empieza a observar una posible reorganización de los sistemas cerebrales que intervienen en la ejecución de las tareas. Por último, el resultado final de los estudios sugiere que el cerebro puede ser capaz de compensar los efectos de haber consumido alcohol en exceso durante un periodo breve. Pero ¿qué pasa? Que si este lapso se prolonga con el tiempo, el cerebro pierde la capacidad de compensación. El consumo abusivo del alcohol en la adolescencia está relacionado con un rendimiento más bajo en gran variedad de pruebas neurocognitivas y con diferencias en el funcionamiento cerebral y en las propias estructuras orgánicas cerebrales. En síntesis, ponemos hallazgos en el cerebro de los adolescentes con abusos de alcohol. Primero hay una disminución en la corteza prefrontal, es decir, que hay un déficit de atención y un déficit en el control ejecutivo. En segundo lugar, hay un menor tamaño del hipocampo, por lo que sugiere una asimetría, donde hay un déficit de memoria. Luego hay una peor calidad de sustancia blanca, donde hay un déficit parietal. Y por último, una reducción del flujo sanguíneo, donde hay un déficit de atención y de control ejecutivo. Las principales complicaciones del alcoholismo relacionadas con las afectaciones neurológicas son la neuropatía periférica distal, cefalia, hay temblores, convulsiones, sobre todo en personas predispuestas a la epilepsia, una miopatía alcohólica aguda, degeneración cerebrosa, daño cortical difuso con demencia alcohólica, entre otras muchas enfermedades que se muestran en el PowerPoint. Nosotros ahora hemos hecho una serie de propuestas con respecto al tema. Proporcionar información sobre repercusiones negativas del alcohol, tanto a corto plazo como a largo plazo. En segundo lugar, proporcionar información sobre las diferencias entre el uso y abuso de sustancias, sobre los factores de riesgos, etc., con el fin de modificar la decisión adolescente de consumir. Y por último, sensibilizar, orientar y actualizar a profesionales y técnicos, a equipos que trabajan con adolescentes.